Buen día, hermanos. Hoy, lunes 22, vamos a rezar el Evangelio de San Mateo. Mateo 7, del 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no advierte la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es más que conocido por nosotros. Es un evangelio donde Jesús es muy claro. Es tan claro que agregarle algo a este pasaje para ponerle luz lo oscureceríamos. Pero Jesús hoy nos hace una pregunta. ¿Cómo es la medida nuestra? ¿Cuál es la medida? ¿De qué forma vemos? ¿De qué forma vemos a aquellos que tenemos alrededor? Aquellos que trabajan con nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente de la iglesia. ¿Cómo la vemos? ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? Vieron que muchas veces somos exigentes con nosotros mismos. Y esa exigencia no solamente queda en nosotros, sino que esa exigencia se la trasladamos a los demás. Y muchas veces no admitimos que el otro tenga errores o que haga las cosas diferentes a como las hago yo. Y eso nos lleva a un juicio que no tendríamos que tenerlo. Porque la medida es siempre Jesús. Jesús, cuando tomó la cruz, no nos fue señalando a cada uno y diciéndonos los pecados que teníamos. Y nos fue reprochando a cada uno las cosas que hicimos y que vamos a hacer, sino que la tomó. Se subió a la cruz y murió por nuestros pecados. Como le dije en aquel pasaje de Pedro, cuando se encuentra Jesús con Pedro, no le reprocha que lo había negado, sino le preguntaba simplemente si lo amaba. Jesús sigue mirando lo bueno en nosotros, las cosas que realmente son dones, las cosas que podemos hacer bien. Después sabe que nos mandamos macanas porque somos débiles, pero esa es como que queda una gota en el océano, se pierde. Dios, cuando nos perdona los pecados, los borra, no se acuerda, no es rencoroso como nosotros. Imagínense si Dios fuera rencoroso, estaríamos al horno. Por eso la medida siempre es Jesús. Vuelvo de nuevo, ¿cómo miramos nosotros? ¿Cómo nos miramos primero? Porque la medida muchas veces es exigente con nosotros y con los demás. ¿Y qué vemos del hermano? Ese vaso medio lleno, medio vacío. En la persona que me está cocinando o que realmente le faltó sal a la comida. ¿Sí? Porque podemos ver continuamente, en vez de el don, el valor de las cosas, de lo que está haciendo mi hermano, criticarle aquellas cosas que no me gustan o que las hace diferente. Hoy Jesús dice: no juzguen, no juzguen para no ser juzgados. Él es clarísimo, no juzguen, porque la persona, el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgarnos entre nosotros. Podemos sí juzgar la acción que estamos realizando, si es buena o mala, la acción. La persona no. Pero muchas veces nosotros relacionamos la acción, aquello malo que está haciendo, que no nos gusta cómo lo hace, con la persona. Y automáticamente lo etiquetamos, lo juzgamos, lo ponemos en un lado o en el otro. Hoy en día con las redes lo bloqueamos, lo eliminamos de nuestra vida. O ya esta persona no me interesa que sea parte de mi vida.
Hoy Jesús nos dice, no juzguen. Fíjense que la medida que van a usar, la voy a usar con ustedes. Dios es simple y claro. Si juzgás, vas a ser juzgado. Como medís, voy a usar tu misma medida. Y en eso es justo Dios. Depende de nosotros si la medida nuestra es amplia, misericordiosa, de aceptar al otro como es. O voy a ver cada detalle y cada error que tenga o esas cosas que hace que no son como me gusta que, como las hace o como las haría yo. Siempre el juicio o la medida soy yo. Yo la haría de esta forma y él la está haciendo de otra forma, pero esa forma que la está haciendo, no importa si es buena o mala, la juzgamos mal porque no la está haciendo como yo. Ni hablemos de criticar, ni hablemos de blasfemar, de decir cosas contra el hermano, de inventar cosas. Eso es todavía mucho más serio. Por eso hoy vamos a ver y a tomar conciencia cuál es nuestra medida, cuál es la medida que usamos. ¿Juzgamos? ¿No juzgamos? ¿Quién es la medida? ¿Es Jesús? ¿Soy yo? Y ahí es donde nos tenemos que parar y pedirle la invocación al Espíritu Santo que nos ayude a expandir esa medida, a que sea más amplia, que no sea yo solamente la medida, que no sea yo el que juzgue, sino que sea Dios, que no juzgue a la persona, porque no la conozco, así como no me conozco completamente yo, tampoco puedo conocer al otro, no lo puedo juzgar. Solo Dios nos conoce, solo Dios nos puede juzgar. Por eso la primera oración, no juzguen, para no ser juzgados. Fíjense cuál es su medida, porque voy a usar esa medida con ustedes. Lo vuelvo a repetir y lo repito continuamente, aunque parezca, ¿sí?, muy repetitivo, por decirlo de nuevo. Pero esa es la forma en cómo podemos ponerle un freno a nuestro juicio con el hermano. Es decir, pará, yo no puedo juzgarlo, no lo conozco. Conozco simplemente lo que veo, las acciones, que no son las que me gustan a mí, pero no por eso esa persona tiene que llevarse una etiqueta, un juicio mío. Vamos a pedirle a este Espíritu Santo que nos ensanche el corazón para abarcar a todos, no solamente a los que queremos y a los que están dentro de nuestro círculo, sino en el error, en las cosas que hacen los demás, que no me gustan como las hacen, en su forma de ser, en su forma de actuar, aceptarlos, juzgando la acción, no la persona. Tarde o temprano el juicio va a llegar y va a venir Jesús y nos va a juzgar a cada uno. Ahora, ¿qué medida es la que voy a usar? Es la nuestra. Pongamos arriba de la mesa cómo juzgamos, cuál es nuestra medida, para así cambiarla y asemejarla más a la de Jesús. Dificilísimo. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ensanchar nuestro corazón, para ser misericordiosos como Dios, para que nuestra medida sea la de Dios, para juzgar con los ojos de Dios. Para eso necesitamos el don de lo alto. Vamos a pedirle a este Espíritu Santo que nos ayude continuamente, para que cuando me encuentre con ese hermano al cual yo tengo un juicio, no lo vea en base a mí y a mi juicio, sino como Dios lo ve, porque es el que juzgo, aquel que niego, aquel que bloqueo de mis redes. Dios también dio su sangre por él. Y es mi hermano.
Están todos los días en mis oraciones, hermanos, y que Dios los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.